Cierre los ojos por un segundo e imagine este escenario. Es martes por la mañana. Usted acaba de salir de una clínica después de hacerse un chequeo completo que le regaló su hijo. Se siente bien, sin síntomas, activo. 3 días después, suena el teléfono. El doctor necesita verlo urgente. Apareció algo en el escáner. Su corazón se detiene. Algo. Esa palabra vacía pero aterradora. El sueño desaparece. Cada respiración viene con una pregunta: ¿será cáncer? El médico señala una imagen en la pantalla. Hay una lesión de 1.5 centímetros en su riñón. Necesitamos una biopsia. Biopsia. Una aguja atravesando su espalda hasta el riñón. Sangrado. Infección. Dolor. Una semana de angustia esperando el resultado. Y el veredicto final: tumor benigno. Totalmente inofensivo. Jamás le habría causado el más mínimo problema. Escúcheme con atención. Esto no es mala suerte. Es la consecuencia de una medicina que ha olvidado el principio básico: primero, no hacer daño. El camino desde un chequeo preventivo hasta procedimientos innecesarios que destruyen su paz mental es mucho más corto de lo que imagina. Pero la buena noticia es esta. La solución no está en hacerse todas las pruebas posibles ni en evitarlas todas por miedo. Está en el conocimiento para decidir con sabiduría cuando un chequeo es su aliado y cuando es su enemigo. Hola, soy el Dr. Miguel Torres. En este video vamos a realizar una intervención profunda en su capacidad de tomar decisiones médicas inteligentes. Le daré una guía completa sobre los 5 chequeos más controversiales después de los 60 años, respaldada por evidencia científica que actúa como una brújula precisa capaz de distinguir entre prevención verdadera y daño disfrazado de cuidado. También le enseñaré a descifrar las señales que indican cuando su cuerpo necesita una prueba y cuando está siendo víctima de un sistema que lucra con su miedo. Y voy a revelarle el enemigo oculto detrás del 80% de los chequeos innecesarios en personas mayores de 60, un protocolo aparentemente científico que transforma pacientes sanos en pacientes ansiosos. El 90% de personas mayores de 60 acepta chequeos automáticos sin hacer una sola pregunta crítica y pone en riesgo su bienestar con sus propias manos. ¿Está listo para recuperar el control de su salud? Empecemos. Nunca podré olvidar el caso de Roberto. Roberto era un hombre de 74 años con una energía vital más intensa que muchos jóvenes. Jugaba golf, viajaba con su esposa, disfrutaba de sus nietos. No tomaba ningún medicamento. Estaba completamente sano. Todo cambió el día de su cumpleaños. Su hijo le regaló un chequeo ejecutivo en una clínica privada. Resonancia magnética, tomografía de cuerpo completo, análisis de sangre expandidos. 48 horas después, Roberto recibió los resultados. En la página 7, una frase subrayada en rojo: se observa lesión focal indeterminada de 1.5 centímetros en corteza de riñón izquierdo. Se recomienda evaluación urológica inmediata. Lesión indeterminada. 2 palabras que cambiaron todo. Roberto dejó de ser un hombre sano para convertirse en un paciente con una sombra aterradora sobre su vida. El urólogo ordenó una biopsia renal. La biopsia no es un procedimiento menor. Es insertar una aguja gruesa a través de la piel, atravesando músculos, penetrando el riñón. Tiene riesgos: sangrado que puede requerir transfusión, infección que puede volverse sepsis mortal, dolor intenso. La semana de espera fue un infierno psicológico. Roberto no dormía. Perdió el apetito. Dejó de salir con sus amigos. Su esposa lloraba cada noche. Sus hijos cancelaban reuniones para acompañarlo. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón le daba un vuelco. La cuenta regresiva de su vida parecía haber comenzado. Y entonces, como un rayo en un cielo despejado, llegó el resultado: angiomiolipoma. Un tumor benigno compuesto de grasa, músculo liso y vasos sanguíneos. Totalmente inofensivo. Tan común que se encuentra en hasta el 0.3% de la población general. Jamás se habría convertido en cáncer. Jamás le habría causado síntomas. Jamás habría amenazado su vida.
Roberto no ganó nada con ese descubrimiento. Al contrario, perdió su paz mental durante semanas. Se sometió a un procedimiento invasivo con riesgos reales de sangrado e infección. Generó ansiedad devastadora en toda su familia que vivió con el terror del cáncer. Gastó miles de dólares en consultas y procedimientos. Y todo por una prueba que nunca debió haberse hecho en primer lugar. Un estudio en JAMA Internal Medicine demostró que el 86% de adultos mayores sanos que se someten a escaneos completos tienen hallazgos incidentales. La mayoría benignos. Pero cada hallazgo activa la cascada diagnóstica, más pruebas, más procedimientos, más riesgos, más ansiedad. Roberto me dijo algo que nunca olvidaré: Doctor Torres, ojalá nunca me hubiera hecho ese escaneo. Antes de continuar, necesito ser claro. Este video es un mapa para tomar decisiones médicas informadas, no sustituye la evaluación de su médico. Cada persona es única. Su historia familiar, sus factores de riesgo, sus condiciones previas, todo modifica el balance entre beneficio y riesgo. Aquí no vendemos milagros. Ofrecemos ciencia aplicada. Datos duros. Evidencia de las revistas médicas más respetadas. Criterios claros para que usted tenga una conversación inteligente con su médico. Si esta información podría beneficiar a alguien más, comparta este contenido. Y si no está suscrito, hágalo ahora y active la campanita. Cada semana publico conocimiento que marca la diferencia entre ser un paciente pasivo o un paciente empoderado. Antes de hablar de los 5 chequeos, necesita entender el concepto fundamental que cambiará para siempre la forma en que mira la medicina preventiva: el balance de beneficio versus riesgo ajustado por edad. Imagine una balanza antigua de 2 platillos. En un lado, colocamos todos los beneficios potenciales de una prueba, la probabilidad de detectar una enfermedad real, la probabilidad de que esa detección temprana cambie el resultado final, los años de vida que podríamos ganar, la mejora en calidad de vida que lograríamos. En el otro platillo, colocamos todos los riesgos y daños potenciales, los hallazgos falsos positivos que generan ansiedad y llevan a más pruebas innecesarias, las complicaciones directas del procedimiento como sangrado o infección, el sobrediagnóstico de condiciones que nunca causarían problemas, el sobretratamiento con sus efectos secundarios graves, y el costo emocional de vivir etiquetado como enfermo cuando en realidad se está sano. Esa balanza cambia dramáticamente con la edad. A los 50 años, muchas pruebas tienen balance favorable. Pero a los 75 u 80 años, esa misma prueba puede tener balance desfavorable, el riesgo supera al beneficio. ¿Por qué? Por 3 razones fundamentales. Primera, si una prueba detecta un cáncer lento que tardaría 10 años en causar síntomas, pero su expectativa de vida es de 8 años, el beneficio desaparece. Segunda, el tiempo hasta el beneficio. Para muchos cánceres, el tiempo entre detección temprana y síntomas es de 5 a 10 años. Si su esperanza de vida es menor, la detección temprana no cambia su destino. Tercera, los riesgos procedimentales aumentan con la edad. Nuestros órganos se vuelven más frágiles. La sedación es más riesgosa. Las complicaciones son más frecuentes y graves. Este marco no significa que todos mayores de 60 deban evitar todos los chequeos. Significa que cada persona debe evaluar cada chequeo individualmente usando criterios inteligentes. Chequeo número 1, escaneo corporal completo. El más tentador, escaneo de cuerpo completo con tomografía o resonancia, prometido como revisión total de su salud. ¿Cuándo sí hacerlo? Primero, fumador activo o exfumador con más de 30 paquetes año acumulados. El riesgo de cáncer de pulmón justifica la búsqueda activa. Segundo, antecedentes familiares de múltiples cánceres en parientes directos diagnosticados antes de los 50 años. Tercero, síntomas persistentes sin explicación. Pérdida de peso de más de 5 kilogramos en 6 meses, fatiga extrema, dolor abdominal crónico. Cuarto, trabajó en ocupaciones con exposición a carcinógenos durante más de 10 años. ¿Cuándo no hacerlo? Evítelo si su única motivación es estar tranquilo o chequearme por completo sin síntomas ni factores de riesgo específicos. La realidad estadística es brutal:
el 86% de adultos mayores sanos tendrán hallazgos incidentales. La mayoría son incidentalomas, lesiones benignas que jamás causarían problemas. Quistes renales simples que han estado ahí por décadas. Nódulos pulmonares calcificados por infecciones antiguas. Hemangiomas hepáticos que son solo acumulaciones de vasos sanguíneos. Cada uno activa lo que llamamos la cascada diagnóstica, un hallazgo lleva a otro estudio, ese estudio a otro, y antes de darse cuenta está en una espiral de procedimientos cada vez más invasivos. Un metaanálisis publicado en el British Medical Journal calculó que por cada vida salvada gracias a un hallazgo casual en un escaneo de cuerpo completo, entre 30 y 50 personas sufren daños significativos por procedimientos derivados de hallazgos que resultaron ser benignos. Además, si es tomografía, recibe radiación equivalente a 200 a 400 radiografías de tórax. A los 70 u 80 años, ¿para qué añadir ese riesgo sin beneficio claro? Preguntas para su médico. ¿Cuál es mi riesgo específico de tener una enfermedad que este escaneo detectaría? Si encontramos algo, ¿cambiará mi tratamiento a mi edad? ¿Cuál es la probabilidad de un hallazgo falso positivo? Chequeo número 2. Resonancia magnética cerebral por olvidos leves. La resonancia cerebral solicitada de rutina por olvidos menores típicos de la edad. ¿Cuándo sí hacerla? Primero, pérdida de memoria que interfiere con actividades básicas. No olvidar nombres de actores, sino olvidar cómo llegar a su casa, no reconocer familiares cercanos. Segundo, cambios de personalidad abruptos en semanas o meses. Volverse agresivo cuando siempre fue tranquilo, desinhibición sexual inapropiada. Tercero, síntomas neurológicos focales nuevos. Debilidad en un lado del cuerpo, pérdida de visión, dificultad para hablar, mareos intensos. ¿Cuándo no hacerla? Evítela si sus únicos síntomas son olvidos leves típicos del envejecimiento normal. Por ejemplo, no recordar dónde dejó las llaves o el teléfono, olvidar nombres de personas que conoció recientemente o hace mucho tiempo, entrar a una habitación y olvidar que iba a buscar, perder el hilo de una conversación por un momento, olvidar detalles de una película o libro que vio hace semanas. Estos son los olvidos benignos asociados al envejecimiento cognitivo normal. Un estudio de la Universidad de Duke demostró que el 60% de personas mayores de 65 años reportan estos olvidos menores en su vida diaria, pero menos del 5% tienen hallazgos patológicos significativos en resonancia magnética. El problema, el 100% de resonancias en mayores de 70 años muestran cambios de la edad. El radiólogo describe estos hallazgos normales con terminología aterradora. Un informe típico, atrofia cortical difusa. Múltiples focos de gliosis. Para un médico experimentado, significa cerebro de 75 años. Pero para el paciente, suena a enfermedad grave. Preguntas para su médico. ¿Mis olvidos son diferentes al envejecimiento normal? ¿Hay alguna prueba cognitiva formal que pueda hacer primero? Si la resonancia muestra cambios típicos, ¿cambiará mi manejo? Chequeo número 3. Prueba de esfuerzo cardíaco de rutina. La prueba de esfuerzo solicitada como rutina en personas sin síntomas cardíacos. ¿Cuándo sí hacerla? Primero, dolor torácico con características anginosas. Opresión que aparece con ejercicio y se alivia con reposo. Segundo, falta de aire al subir escaleras que antes toleraba bien, sin explicación pulmonar. Tercero, antes de comenzar ejercicio intenso si tiene múltiples factores de riesgo y ha sido sedentario por años. ¿Cuándo no hacerla? Evítela como chequeo rutinario si no tiene síntomas y ya mantiene actividad física regular sin problemas. La paradoja, en personas sin síntomas, tiene tasa altísima de falsos positivos. Hasta el 35% de pruebas anormales son falsas alarmas. Cada resultado anormal lleva a más pruebas, cateterismo cardíaco con riesgos reales. Y cuando encuentran estenosis moderada, muchos colocan stents preventivos que estudios como el Courage demostraron que no reducen infartos en pacientes estables. Preguntas para su médico. ¿Tengo síntomas que justifiquen esta prueba? Si sale anormal, ¿qué haremos diferente? ¿Cuál es mi riesgo de resultado falso positivo? Chequeo número 4.
colonoscopía después de los 75 años. La colonoscopía de detección de cáncer colorectal en personas mayores de 75 años. ¿Cuándo sí hacerla? Primero, sangre visible en heces que persiste más de una semana. Segundo, cambio persistente en hábito intestinal que dura más de 4 semanas. Tercero, pérdida de peso involuntaria mayor a 5 kilogramos en 3 meses. Cuarto, anemia ferropénica nueva sin otra fuente de sangrado. Quinto, antecedentes de pólipos previos o historial familiar fuerte de cáncer colorectal. ¿Cuándo no hacerla? Evítela como chequeo rutinario si tiene más de 75 años, su última colonoscopía hace 10 años fue normal, no tiene síntomas ni factores de riesgo especiales. Las guías principales recomiendan detener el tamizaje entre los 75 y 85 años en personas sin factores de riesgo. La razón, el cáncer colorectal tarda 5 a 10 años en desarrollarse. Si su esperanza de vida a los 80 años es de 8 años, la probabilidad de desarrollar cáncer clínicamente significativo es extremadamente baja. Los riesgos aumentan con la edad. La perforación intestinal se duplica o triplica en mayores de 75 años. Una perforación significa cirugía de emergencia, posible colostomía, riesgo de muerte del 20 a 25% en personas frágiles. Preguntas para su médico. ¿Cuál es mi esperanza de vida basada en mi salud general? ¿Cuándo fue mi última colonoscopía? ¿Los beneficios superan los riesgos en mi caso? Chequeo número 5. PSA para cáncer de próstata en mayores de 75. El análisis PSA para detección de cáncer de próstata en hombres mayores de 75 años. ¿Cuándo sí hacerlo? Primero, dificultad progresiva para orinar que empeora rápidamente en semanas o meses. Segundo, sangre visible en la orina sin infección. Tercero, dolor óseo persistente en espalda baja, pelvis o caderas, especialmente nocturno. ¿Cuándo no hacerlo? Evítelo si tiene más de 75 años, no tiene síntomas urológicos y su esperanza de vida es menor a 10 años. El PSA es el ejemplo perfecto de sobrediagnóstico. Por cada hombre que evita morir de cáncer de próstata gracias al PSA, entre 30 y 50 hombres son diagnosticados y tratados innecesariamente. La mayoría de cánceres detectados por PSA en hombres mayores son Gleason 6, extremadamente lentos. La probabilidad de que un hombre de 80 años muera de un Gleason 6 es casi cero. Morirá con el cáncer, no del cáncer. Los efectos secundarios del tratamiento son devastadores: incontinencia urinaria en 20 a 40% de casos, disfunción eréctil en 50 a 80%. Preguntas para su médico. ¿Cuál es mi esperanza de vida realista? Si el PSA sale alto, ¿estaría dispuesto a tratamiento con sus efectos secundarios? ¿Existe vigilancia activa sin tratamiento? Ahora voy a revelarle el enemigo oculto detrás de millones de chequeos innecesarios. No es la codicia de las clínicas. No es la ignorancia de los médicos. No es el miedo de los pacientes. El verdadero villano es el protocolo automatizado despersonalizado. Por 3 razones devastadoras, este sistema está destruyendo la medicina personalizada. Primera razón, los algoritmos de recordatorio automático. Los sistemas electrónicos de salud están programados con guías rígidas basadas únicamente en edad cronológica. Paciente de 65 años igual a recordatorio automático de colonoscopía. Hombre de 70 años igual a recordatorio automático de PSA. Estos recordatorios saltan en la pantalla del médico sin considerar ningún contexto individual, sin revisar cuándo fue la última colonoscopía previa y qué encontró, sin evaluar la esperanza de vida realista basada en otras condiciones médicas, sin considerar el nivel de fragilidad o la capacidad funcional del paciente. El médico recibe una alerta roja en pantalla cada vez que abre la historia clínica. Algunos sistemas de salud incluso penalizan financieramente a los médicos que no cumplen ciertos porcentajes de chequeos completados según estas métricas automatizadas, creando un incentivo perverso para ordenar pruebas innecesarias. El resultado: pruebas ordenadas por obediencia ciega al sistema computarizado, no por juicio clínico individualizado basado en el paciente específico que tienen enfrente. Segunda razón, la medicina defensiva por miedo a demandas.
Un médico puede ser demandado por no ordenar una prueba, pero raramente por ordenar pruebas innecesarias. Esta asimetría empuja hacia el exceso. Es más seguro legalmente ordenar 10 pruebas innecesarias que omitir una prueba útil. Tercera razón, la ilusión cultural de que más medicina es mejor medicina. Nuestra sociedad cree que un médico que ordena muchas pruebas es completo y cuidadoso, mientras que uno que ordena pocas es negligente. La sabiduría médica verdadera es encontrar el equilibrio perfecto donde hacemos lo suficiente para proteger sin hacer tanto que dañamos. Y ese equilibrio solo se logra con medicina personalizada, no con protocolos automáticos. Antes de despedirme, le daré un último regalo, las 7 preguntas poderosas que debe hacerle a su médico antes de aceptar cualquier chequeo. Anote estas preguntas. Llévelas impresas a su próxima cita. Pregunta 1. ¿Por qué exactamente recomienda esta prueba en mi caso específico? Obliga al médico a articular una razón personalizada, no solo citar un protocolo. Pregunta 2. ¿Qué probabilidad tengo yo de tener la enfermedad que busca esta prueba? No la probabilidad general, sino su riesgo individual. Pregunta 3. Si la prueba encuentra algo anormal, ¿cambiará eso mi tratamiento o pronóstico? Si la respuesta es no, la prueba probablemente no tiene sentido. Pregunta 4. ¿Cuál es la probabilidad de un resultado falso positivo? Muchas pruebas tienen tasas de falsos positivos del 20 a 40% en personas sin síntomas. Pregunta 5. ¿Cuáles son los riesgos concretos de la prueba misma? Radiación, complicaciones, efectos de sedación, todo debe estar sobre la mesa. Pregunta 6. ¿Qué pasaría si decido no hacerme esta prueba y solo vigilamos síntomas? La vigilancia clínica cuidadosa es a menudo una alternativa segura. Pregunta 7. ¿Usted se haría esta prueba si estuviera en mi situación a mi edad? Esta pregunta personal revela mucho sobre lo que el médico realmente piensa. Estas preguntas no son confrontacionales. Son colaborativas. Un buen médico las recibirá con gusto. Llegamos al final de este video crucial. Recapitulemos lo más importante que aprendió hoy. Los 5 chequeos que debe evaluar críticamente después de los 60 son: el escaneo corporal completo que promete detectarlo todo pero a menudo solo genera ansiedad. La resonancia cerebral por olvidos leves que confunde envejecimiento normal con enfermedad. La prueba de esfuerzo cardíaco rutinaria que tiene más riesgo que beneficio en personas sin síntomas. La colonoscopía después de 75 sin síntomas donde los riesgos superan los beneficios potenciales. Y el PSA en hombres mayores sin síntomas urológicos que es el campeón del sobrediagnóstico. Ninguno de estos chequeos es absolutamente bueno o absolutamente malo en todas las circunstancias. La respuesta correcta siempre depende de múltiples factores: su situación individual única, sus factores de riesgo específicos heredados o adquiridos, su esperanza de vida realista basada en su salud general, y sus valores personales sobre qué tipo de vida quiere vivir en sus años dorados. Lo que quiero que recuerde más que nada es esto: usted tiene el derecho inalienable y el deber moral hacia sí mismo de ser parte activa de todas las decisiones médicas que afectan su cuerpo y su vida. Ningún protocolo automático generado por un algoritmo de computadora, ninguna recomendación general que no considere su individualidad, ninguna presión externa de familiares bien intencionados o médicos apresurados debería eliminar su voz y su poder de decisión en estas elecciones fundamentales. La medicina verdaderamente preventiva no consiste en hacerse todas las pruebas posibles. Consiste en hacerse las pruebas correctas, en el momento correcto, por las razones correctas. Si este mensaje resuena con usted, si siente que esta información puede cambiar vidas, comparta este video ahora mismo. Envíeselo por WhatsApp a un familiar mayor que está considerando hacerse chequeos de rutina, a un amigo que acaba de cumplir 60 años y está recibiendo presión para hacerse todas las pruebas imaginables, a cualquier persona que necesite escuchar que tienen el poder de hacer preguntas antes de aceptar procedimientos médicos. Y si aún no está suscrito a este canal, hágalo ahora mismo presionando el botón rojo de suscripción y active la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. La próxima semana voy a revelar información aún más importante: los 5 análisis de sangre que si necesita hacerse después de los 60 años.
Esos marcadores específicos que realmente pueden detectar problemas reales antes de que causen síntomas graves, información basada en las guías médicas más actualizadas de 2024. Déjeme un comentario ahora mismo en la caja de comentarios aquí abajo. Solo 2 palabras. Escriba exactamente esto: decido informado. Esas 2 palabras son su compromiso personal con usted mismo de que a partir de este momento, de este día en adelante, ningún chequeo, ninguna prueba, ningún procedimiento médico entrará a su cuerpo sin que usted haya hecho las 7 preguntas poderosas que le enseñé hoy. A partir de ahora, usted no es más un paciente pasivo que acepta todo sin cuestionar, usted es el protagonista empoderado de su propia historia de salud. Gracias por acompañarme. Recuerda que tu cuerpo tiene una capacidad asombrosa de mantenerse sano cuando lo cuidas con sabiduría, no con excesos de medicina innecesaria. Soy el Dr. Miguel Torres. Cuida tu salud. Protege tu paz mental. Decide con sabiduría. Y nos vemos en el próximo video.